Voy a ver si conecto mejor por el internet para que no se me vaya a quedar a medias. Lo voy a hacer mejor de otra línea. No, ya no puedo terminar ahí la clase. Muy bien. Bu- Bueno, buenas tardes a todos. Gracias ahí por conectarse. Eh, no sé si tenemos dudas con relación a los exámenes. Ahorita que al último examen, si tienen alguna duda que les haya quedado pendiente ahí de resolver o si todo está bien. Todo está bien. Bueno, Todo bien, eso licenciado. espero. Gracias, Amanda. Gracias ahí por responder. Entonces, solo voy a pedir ahí, tal vez me pueden apoyar encendiendo un ratito sus cámaras solo para que nos tomemos la foto de presentación. Entonces, de ahí pues, perdonen ahí que, bueno, creo que ahí estamos, vamos, bueno, no todos, pero ahí estamos, vamos a colocar con los que tenemos ahorita la cámara encendida. Eh, revisar que si se haya tomado la... Ok, ahí estamos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, continuamos. Eh, y ahorita pues ya estamos en en el último paso ya para ir terminando el contenido y ya es poco lo que nos queda. Pero yo creo que ahorita si no ganan el examen, sí de verdad sería ya que no pusieron de su parte. Ya creo que ahorita con el segundo parcial ahí se van a reponer bastante. Y no sé si alguien está pendiente todavía de lo que es el examen extemporáneo que haya pedido por cualquier otra razón. No sé si de los que estamos ahorita aquí conectados, pues esté pendiente. Si no, pues igual me lo hace saber ahí para que entonces yo ya tenga en cuenta quién falta para poder entonces tomar. Yo espero que en el transcurso ya de lo que esta semana yo subo ya notas para que entonces tengamos ahí la nota del segundo parcial y ya para que ustedes pues, puedan ir nivelando para el final, ¿verdad? Entonces, porque por lo visto creo que vamos a terminar el semestre, sí, porque no hemos tenido ninguna otra información que nos hagan ahí llegar, donde podamos decir que vamos a tener de forma presencial. No sé si ustedes, ¿verdad? Pero por el momento nosotros sí no nos han dicho nada. Entonces, sí todos estamos ahí bien con esa información. Muchas gracias ahí, Amanda. Bueno, entonces ahora vamos a ver todo lo que queda del contenido, vamos a ver el resto, y vamos a comenzar de adquisición del territorio. Siempre, cada vez que hay o que se forma un estado, siempre tiene que ver cómo se adquirió, cómo se formó. Muchas veces, esto yo a veces lo relaciono con civil. Cuando nosotros obtenemos una propiedad, y muchas veces, quizás ustedes se recuerdan, eh, que lo que es el terreno está de alguna manera como se obtuvo. Algunos cuando dicen bueno, por ocupación, por como cuando solo le venden eh,
¿cómo les puedo decir yo? O sea, que no tienen solo tienen un título y no está inscrito en el registro de la propiedad como posesión. Entonces, así es como se van adquiriendo siempre a veces las propiedades. Similar, vamos a decirlo así, es como también se van adquiriendo los estados. A veces también en lo que son las propiedades, nosotros hemos visto en civil, yo creo que ustedes quizás se recuerdan cuando vieron, quiero ver, derecho civil uno o algo civil 2 por ahí, que decía cómo se obtenía también la propiedad, o en este caso, cuando un pedazo de terreno se desprendía de uno y se agregaba a otro, quizás por alguna corriente o algo así, cuando llovía y se llevaba ese pedazo de tierra hacia otra propiedad. Esa era la forma también como se iba adquiriendo o cómo se iba expandiendo esa propiedad, y algunos le llamaban como accesión. Quizás recordando todo lo de civil, hay algunas formas como también se van adquiriendo. De la misma manera, el Estado tiene que ver de una forma como ha sido adquirido, ¿verdad? En el caso de Guatemala, pues fue una conquista, y, o sea, en este caso también, o cuando se independizó y todo, siempre va a haber algo como se obtuvo ese Estado. Entonces, si nos vamos que el territorio y que se puede adquirir, o mejor dicho, la soberanía, en este caso por medios jurídicos, y uno de ellos es la ocupación. La ocupación es el acto de apropiación con la intención de adquirir soberanía sobre un territorio que no se haya en tal momento sometido a la soberanía de otro estado, aunque esté poblado. Entonces, cuando una persona va y se va a posesionar a un terreno, que porque lo vio ahí desocupado, y bueno, dice, este no tiene dueño, entonces voy y vivo ahí. Y a veces lo hacen, y eso pues no. Ya en otros temas vamos a decir lo que es, eso ya es un delito, pero al final, eh, personas iban y ocupan ese lugar. Pues antes sucedía lo mismo. En este caso, pues no existía ningún estado que reclamara eso. Entonces, en este caso, ellos lo apropiaban. Y eso lo hacía con tal, gracias a él. William, sí, en la página 158 del PEF. Sí, yo lo tengo en la 177 de lo que es el libro, por si ustedes quieren encontrarlo ahí más. Pero es en la edición octava. Bueno, entonces era la forma de apropiación, y en este caso que no haya estado sometido a la soberanía de otro estado. O sea, no podían ir, y entonces, porque entonces ahí sí ya se volvía una guerra entre un estado y otro, porque en realidad ya tenía un dueño. Entonces, en este caso, se le decía terra nullis como una tierra de nadie. Ahí nadie era dueño de nadie, y así era como se adquiría. Yo solo en lo que me recuerdo del tiempo ya de hace muchos años, en el Petén, según mis abuelos, sucedía lo mismo. Iban y medían y decían, bueno, esta propiedad es mía, y medían cierta cantidad de terrenos, y bueno, cada quien se hizo de muchos terrenos, muchas caballerías, ¿verdad? Que al día de hoy, algunos pues los tienen todavía como en posesión nada más, y así los fueron adquiriendo, otros pues ya hicieron todo el proceso para obtener ya un registro de finca, folio y libro, y bueno, que estuviera, valga la redundancia, en el registro de la propiedad, como una forma también de adquirir la propiedad. Era la misma forma acá. Entonces, pero en este caso ya un Estado, pues ya tenía que ver que en este caso ya había también una población. Entonces, el territorio puede no haber pertenecido nunca a nadie o haber sido abandonado, lo cual debe ir acompañado de la intención de abandonarlo y no solamente el acto físico. Se requiere posesión efectiva y actuar como amo y señor, es decir, llevar a cabo actos de dueño, actos de dominio, y entre ellos, como ejemplo, los pone como el polo norte y el polo sur.
Esa era una forma de adquirir un territorio, lo que es la ocupación. Ahora, la accesión. Aquí venimos y vamos similar a lo que hablamos un ratito. La accesión es el crecimiento del territorio en virtud de nuevas formaciones, como por ejemplo la formación de islas. Entonces, formación de tierra por desembocadura de ríos o también por la misma obra del hombre. Ejemplo, los canales en Holanda, y después pueden ser artificiales hechos por el hombre y naturales hechos por la naturaleza, lo que les decía yo. Muchas veces hay propiedades que se van ampliando por la misma naturaleza, o sea, la naturaleza o, en este caso, por hechos por el hombre. Y así es como se forman. Se han formado islas tanto de una forma artificial como de forma natural. En este caso, cuando sucede eso, pues ya van y en este caso las conquistan, o en este caso ya las toman como una forma o como parte de un estado, ¿verdad? Entonces, así podemos encontrar muchos ejemplos que han sucedido así y de repente, pues se formó una isla por cuestiones de la naturaleza, porque también ha pasado, y ahí está, después ya hasta las han comprado en algunos lugares. En este caso, pues ya algunos se hacen dueños de ese lugar, o como o un estado se hace dueño de esa isla, y que al final, pues también forma parte de ese derecho internacional público como una forma de accesión. Otra de las formas como la adquisición del territorio también la podemos ver como la conquista. Y la conquista es el crecimiento de un territorio generalmente a través de medios violentos. Puede ser total o parcial, según se trate de todo o estado o solo parte de él. Un ejemplo que se quería ahí ver de alguna manera cómo obtener eso, eh, la guerra entre Ucrania y Rusia, que lo que ellos querían era llegar a tal punto de conquistar ese lugar. Quien gane, bueno, se queda con esa parte de ese territorio. Quizás no del todo, pero sí una parte. De esa manera es como también se le conoce, que puede ser de una forma parcial. Ahora, si invaden todo y en este caso, pues conquistan todo, vamos a decirlo así. Entonces ya acá, esa parte pasa a formar del otro estado, que en este caso haya ganado la guerra, ¿verdad? Dentro de los ejemplos que podemos encontrar está la Unión Soviética al final de la Segunda Guerra Mundial y América. Hoy en día este medio ya no se acepta y su fin ha sido consagrado con varios pactos y acuerdos internacionales, por supuesto. O sea, siempre puede ser, aunque mientras está la guerra nadie respeta ningún pacto, ningún acuerdo, nada. Aquí lo que les interesa es llegar a vencer, ¿verdad? Ahorita, pues, en cualquier momento alguien decide que quiere apoderarse de un país y lo hace. Y eso sí, no les importa si hay acuerdos o hay algo así. Siempre resulta, pues, que lo que necesitan es tener más poder, tener más aliados y tener, en este caso, ampliar ese territorio. Em, Luego está la prescripción adquisitiva. La adquisición de un territorio por el ejercicio continuo y pacífico de la soberanía sobre él durante un lapso de tiempo necesario para crear la convicción común de que el estado de cosas presente concuerda con el orden internacional. Es necesario en tal caso que no existan reclamos constantes de otros estados. Hay diversas formas de interrumpir la prescripción adquisitiva a nivel internacional. Entre ellas tenemos por medio de las armas, por medio de protestas formales, por medio de reservas constantes en los tratados internacionales multilaterales. Luego, tenemos también derivados. Los que vimos anteriormente, esos son originarios. Si ustedes los pueden también dividir cuando estamos hablando de una adquisición de territorio, originarios vamos a recapitular. Tenemos ocupación, accesión, conquista y prescripción adquisitiva.
y de los derivados que también forman parte de la adquisición de territorio, tenemos la cesión. ¿Por qué? Porque en este caso alguien puede ceder parte de su territorio a otro estado. Entonces, la cesión es la transferencia de un territorio por un estado a otro estado. Puede ser con o sin compensación. Entre los ejemplos, Alaska, Florida, Texas, Nuevo México y Soconusco. Al final, esa parte, si nos vamos a la historia, esos fueron cedidos y ahora pues forman parte de otro estado. En Guatemala, pues en algún caso podríamos decir quizás parte de lo que es México le pertenecía a Guatemala y en este caso pues ya formó parte de México, más que todo lo que está hacia, eh, vamos a decirlo, según pues del lado de Petén, algo así, me recuerdo yo, pero hay un estado de México, si no me equivoco, si es Soconusco, si no estoy mal, que era el que le pertenecía a Guatemala, pero también ahí sí que se formó parte ya de México, ¿verdad? Entonces, esa es una cesión. De alguna manera puede decir, bueno, Guatemala pues lo pudo haber entregado con sus propias manos, o cualquier estado lo agarró por sus propias manos de una sesión que no hubo ningún problema, no hubo ninguna contienda, sino simplemente pues lo cedió. Pero al final es como una forma de adquirir un territorio o una parte del territorio. La adjudicación. Esta es otra de las cosas también, que el territorio se adquiere, en este caso, por sentencia de un tribunal internacional o por medio de un convenio. Esto se puede dar cuando hay discrepancias sobre límites y se somete a un tribunal arbitral o la Corte Internacional de Justicia. Honduras y Guatemala, Honduras y El Salvador recientemente. Entonces, adjudicación, ya sabemos que en este caso, pues, cuando alguien le adjudica algo a otra persona, si lo vemos de esa manera. Si lo vemos en un estado es cuando vamos a decir, quizás una parte de ese territorio les es adjudicada a otro estado, pero acá hay que hacer una paréntesis que sabemos eh, que este se somete a un tribunal arbitral o a la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Para que decida si le pertenece o no le pertenece, si es que se le va a adjudicar o no al otro estado, ¿verdad? Y más que todo cuando hay discrepancias entre los límites entre un estado y otro. La sucesión. La sucesión, esto sucede cuando se confunde el territorio con el patrimonio del soberano. Esto se heredaba en otro estado, pero esto era otro tipo de cómo también se podía formar esa parte de ¿cómo les puedo decir? Porque esto no es puramente como un eh, territorio directamente, sino que es como antes también, eh, cómo era con lo que era el patrimonio, eso era, se iba a entregar. Entonces, pero era la forma de sucesión, cómo es que se iba a dar. De ahí tenemos esos tres de los que habíamos dicho. Ya hablamos de originarios, hablamos derivados, y en los derivados dijimos era cesión, adjudicación y sucesión. Entonces, parciales, esto ya es otro tipo de cosas que forman parte también de esa adquisición de territorio, pero esto es sobre las servidumbres. Esto es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros nos vamos, si lo miramos de una forma, eh, vamos a decirlo así, notarial o de propiedades, una persona dice, bueno, aquí vamos a darle lugar para que siempre estén pasando por esta carretera o por este callejón o por esta calle porque es el único lugar para que puedan entrar a su propiedad. Entonces, ahí es como vienen y ya llegan a la negociación, sea porque se los
adjudiquen de alguna manera sin ningún valor, o en este caso, pues se compra ese derecho de paso, esa servidumbre. Ya hay diferentes tipos de servidumbres. Si nosotros nos vamos a otra materia, como lo dijimos, pues las servidumbres pueden ser quizás del paso normal de las personas, puede ser de electricidad, puede ser de agua, de aguas negras, todo lo que pueda uno utilizar un lugar, entonces, donde no tenga acceso hacia la propiedad, entonces a eso nosotros lo conocemos como servidumbre. Pero dentro de lo que es el derecho internacional público, pues también van a haber derechos, en este caso, de servidumbres o cualquier cosa que en este caso, pues, sirva para ayudar a otro Estado. Entre estos casos, el territorio que pertenece a un Estado se subordina a los intereses de otro Estado. Lo mismo, yo tengo una propiedad y un compañero de ustedes tiene la otra propiedad, pero necesitan pasar, digámoslo así, por esa propiedad intermedia que no le pertenece ni a mí ni a la otra persona, pero sí necesitamos pasar por esa propiedad. Entonces nosotros vamos a comprar quizás ese derecho de paso. Vamos a decir, yo tengo agua en mi propiedad porque hice un pozo y de ahí pues puedo darle agua a otra persona, pero queda lejos la propiedad de él. Pero para poder pasar hacia esa otra propiedad, tengo que sacar un permiso con el vecino, que es el que me va a dar esa servidumbre o ese derecho de paso hacia la otra propiedad. Entonces, lo mismo pasa con muchos estados. Muchas veces tenemos que utilizar o tienen que utilizar un estado a un tercero para poder dar o solicitar ese derecho de paso. No sé si hasta ahí van comprendiendo bien, si no hay ningún problema. Entonces, ¿en qué consiste esto? Aquí, la servidumbre puede ser un derecho de paso, de extracción de agua para riegos, abstenerse de hacer algo, construir fortificaciones, estacionar tropas, construcción de canales, uso de canales. Por ejemplo, algunos estados que no tienen acceso al mar negocian corredores dentro del derecho de estados limítrofes. Por ejemplo, Guatemala con Belice, el canal de Panamá y el canal de Suez, ¿verdad? Entonces, ahí tienen que tener un permiso para poder utilizar también esa servidumbre de paz o servidumbre de cualquier situación que vayan a necesitar, ¿verdad? Entonces, si no tienen derecho, no tienen como acceso al mar, pues de alguna manera lo tienen que también tratar de negociar con otros estados. Hasta ahí encontramos entonces todos esa adquisición de territorio. Después encontramos acá em, el territorio de Guatemala y su delimitación. Esto tal vez lo hemos hablado quizás un poco más amplio, porque en este caso es una historia sobre cómo se ha dado el territorio de Guatemala y su delimitación, dónde pasa esa línea, como dijimos la vez pasada, línea quizás imaginaria o divisoria entre Guatemala y El Salvador, entre Guatemala y Honduras, entre Guatemala, Belice y Guatemala y México. Nosotros estamos dentro de lo que son 4 países, ¿verdad? Entonces, esa limitación entre cada uno de ellos, pues Guatemala tiene su historia, cómo fue adquirido. Los límites con México, ¿cómo se dieron? Durante la época colonial, Chiapas formó parte de la Capitanía General de Guatemala y el límite de Guatemala con México fue fijado por las montañas el 28 de agosto de 1821. Chiapas declaró su independencia y su adhesión a México.
Aquí Chiapas es lo que hablamos, repito, directamente se declaró como un estado y su adhesión a México en el imperio de Iturbide. En el 15 de septiembre de 1821, aquí Guatemala declaró su independencia y a principios de 1822 su adhesión a México. En 1823 se termina el imperio mexicano y Chiapas y Guatemala se separan de México. Chiapas se reserva el derecho de adhesión a cualquier otro estado fronterizo. Silísula, que se encontraba en Guatemala, recibe órdenes de reincorporar Chiapas y lo hace por la fuerza. Guatemala protesta y Chiapas se separa nuevamente, pero es obligada a reintegrarse a México. Ante las protestas de Guatemala se logra un plebiscito que tiene lugar en 1824. Guatemala protesta. Como resultado de las protestas de Guatemala se somete el diferendo a un plebiscito. Hubo empate 9-9, pero al no estar presente Guatemala en la verificación, lo perdió bajo la fe de las cifras dadas a conocer por México. Se sabe que Soconusco votó por su anexión a Guatemala y Guatemala decidió enviar sus tropas y México hace lo propio. Entonces, acá, esto, si ustedes se dan cuenta, para que esa forma o ese territorio de Guatemala se fuera formando desde un principio, pues hubo muchas veces que pelear, aunque cuando leemos historias sobre Guatemala, ¿por qué muchas veces se ha perdido? Es porque también Guatemala no ha tenido como que las personas de luchar por tener esos lugares que han pertenecido de alguna manera a Guatemala o que le pudieron haber pertenecido a Guatemala, pero sin embargo, por cuestiones políticas no lo hicieron o cuestiones personales, ¿verdad? Pero es parte de la historia que al final, al día de hoy, únicamente sabemos cuál es el límite de Guatemala o cómo, cuál es el mapa de Guatemala y dejamos fuera a Belice, como quizás en un momento fue parte de Guatemala también, pero sin embargo, porque la historia de Belice nosotros, como les decía la vez pasada, lo podemos ver en el mapa y vemos que ahí estaba, pero ¿cómo se perdió? Eso es una historia bastante larga y nosotros podemos ver, y eso le queda ahí para que ustedes lo estudien también, y van a ver que Guatemala, perdón, Belice, en cierta manera, para que llegara a independizarse pasó mucho y hace muchos años, ¿verdad? Y no estamos hablando de que hace unos 10, 15 años, 20 años, no, eso hace mucho tiempo que eso sucedió, pero se dio de alguna manera que al final Guatemala ya no pudo rescatar nada de lo que esos territorios en ese entonces le pertenecían. Entonces, según con lo que es esta del territorio de Guatemala, en 1826 se celebra el Congreso de Panamá, en el cual se plantea el asunto de Chiapas, pero ante la exaltación contraria se olvida. En 1831 México propone a Guatemala un cambio, Soconusco por el Petén. Nada querían, ya nos querían dejar hasta también sin Petén, ¿verdad? No sé qué tanto tendrá Soconusco, pero yo creo que Petén valía más la pena que Soconusco, creo yo, pues no sé. Al final, pues, con todo lo que tiene Guatemala en su patrimonio, Petén, pues creo que por lo menos eso logró rescatar, porque si así hubiera sido, así como están ahora todos los políticos, es capaz que quieren vender todo con tal de hacerse dinero y no les importa quedarse sin esa parte del territorio de Guatemala. Y conociendo tanto político que solo anda muerto de hambre ahí que cada vez viendo qué es lo que encuentra, son capaces de vender hasta eso, pues, ¿verdad? Entonces, sin embargo, y perdón ahí, pues, pero la verdad es que yo creo que en ese caso soy directo porque en este caso lo de la política es lo más sucio que puede haber y lamentablemente también ha sido parte de que Guatemala haya perdido también esto, es porque más adelante que ustedes lo van a ir viendo y si en realidad pues eh, no lucharon como tenía que ser. ¿Por qué? Porque les interesaban más otros beneficios personales, ¿verdad? Entonces, pero yo espero no dañar a nadie con eso, pero la verdad es que es mi forma de pensar. Cada quien tiene su forma de pensar, ¿verdad? Entonces, bueno, en 1842, el general Santa Anna ocupa militarmente Soconusco
En 1854 se nombra una comisión mixta para fijar límites. Guatemala pretende la aplicación de la doctrina Duty Procetis Jure. México defiende esa doctrina. De facto, fracasó en 1837 se firma el Tratado Vallarta, se forma una nueva comisión de límites, pero ambas partes sostienen la misma posición. En 1880, Justo Rufino Barrios, presidente de Guatemala, ya en el entonces, ya teníamos un presidente, ya de un país independiente, y en este caso, Justo Rufino Barrios, deseando arreglar este asunto para dedicarse a la Unión Centroamericana, interviene personalmente. Finalmente, en 1882, se firma el Tratado de Límites, del cual describimos adelante. Entonces, ese tratado, valga la redundancia, se trata de límites entre Guatemala y México, según el decreto 27 de la Asamblea Nacional Legislativa de la República de Guatemala. Ahí tenemos varios artículos que, entre ellos, pues, en el artículo 1, estipulaba que Guatemala, la República de Guatemala, renuncia para siempre a los derechos que juzga tener el territorio del estado de Chiapas y su distrito Soconusco, y en consecuencia considera dicho territorio como parte integrante de los Estados Unidos mexicanos. Eso está dentro del tratado el decreto número 27 del Tratado de Límite entre Guatemala y México. En el artículo 2, la República Mexicana aprecia debidamente la conducta de Guatemala, ni modo, ¿verdad? Como no iban a... Y reconoce que son tan dignos como honrosos los fines que le han inspirado la anterior renuncia. Ni modo, si les iba a convenir a ellos, ¿cómo no iban a estar contentos? Declarando que en igualdad de circunstancias México hubiera pactado igual desistimiento. Está difícil. Guatemala, por su parte, satisfecha con este reconocimiento, y qué reconocimiento más grande, ¿verdad? Y esta declaración solemne no exigirá indemnización de ningún género con motivo de la estipulación presente. Y luego, en el artículo 3, los límites entre las dos naciones serán a perpetuidad, o sea, para siempre, los siguientes. La línea media del río Suchate, desde un punto situado en el mar a 3 leguas de la desembocadura, río arriba, por su canal más profundo, hasta el punto en que el mismo río corte el plano vertical que pasa por lo más alto del volcán de Tacaná y diste 25 metros del pilar más austral de la garita de Talquián, de manera que esa garita quede en territorio de Guatemala. La línea terminada por el plano vertical definido desde un encuentro en el río Suchate. Acá es como una historia, al final queda plasmado esos límites dentro de ese decreto. En el artículo 4, los nacionales de cualquiera de las dos partes contratantes que en virtud de las estipulaciones del tratado queden para lo futuro en territorios de la otra parte, permanecer en ellos o trasladarse cualquier tiempo a donde mejor les convenga. Solo permítanme, no me vayan a... Solo voy a encender la luz. Bueno. Y es como también cómo adquirían esas nacionalidades. Les decían, bueno, ¿quieren quedársela a México? ¿Quieren quedársela a Guatemala? ¿Cuál, o sea, qué es lo que quieren en este caso sobre esa ciudadanía? ¿Cómo? A lo que mejor les convenga, ¿verdad? Entonces ellos ya podían quedarse ahí, o en este caso pasar a la Guatemala, obtener la ciudadanía que les convenía. ¿Por qué? Porque ese territorio iba a ser dividido. Luego encontramos los límites con El Salvador. En 1935 se levantó un plan fotoaerotográfico del Cerro de Montecristo al Océano Pacífico. En 1936 se procedió a la demarcación de la Comisión Mixta por Guatemala, el ingeniero Florencio Santizo, por El Salvador, el ingeniero Jacinto Castellanos, tercero en Concordia, el ingeniero Sidney
de la Unión Panamericana y en 1938 se firmó el Tratado de Límites. Los gobiernos de la República de Guatemala y El Salvador, teniendo presente que en esas notas cruzadas por las respectivas secretarías de las Relaciones Exteriores de 23 y 27 de agosto de 1935, se expresó el acuerdo de ambos gobiernos para fijar y establecer de manera inequívoca los términos jurisdiccionales de una u otra república. Y ahí es como se dio también esos límites entre El Salvador y la historia, pues también ahí hay parte de esa historia, cómo fue, y donde correspondía a cada estado. Se dio luego también los límites con Honduras, después de casi 100 años de discusiones, choques fronterizos y malentendidos, finalmente se resolvió el litigio entre límites entre Honduras con Guatemala en 1933 por medio de un laudo arbitral. Eso fue en 1933. Y el problema había iniciado en 1842 al desintegrarse la Unión Centroamericana. ¿Qué consistía la Unión Centroamericana? Eran todos los países que estaban juntos, pero acá tenían que dividirse. Entonces cada quien tenía que tener su independencia y es así como se formó, ¿verdad? Y bueno, también está esa historia, que como fue de que Guatemala pues ya se independizó y en este caso también eh, tenían los límites o tienen los límites entre Honduras y Guatemala. Y luego, pues, uno de los países que acá sí fue bastante amplio, y en este caso, pues, sí, es, es, es bueno, de alguna manera, que ustedes también lo vean. Y en este caso, sí voy a pedir para que veamos y que en este caso, o lo vamos a dejar que esas para otra clase, pero los límites con Belice. ¿Por qué? Porque este es muy mentado de cómo se fue o cómo se dividió entre Guatemala y Belice. Y como digo, la independencia de Belice, pues se puede decir que es hace poco tiempo, no hace muchos años, pero esa es una independencia totalmente entre solamente Belice. Pero cómo Belice fue, eh, o quienes tenían poder sobre esa nación o sobre ese territorio. Y entonces ahí vamos a encontrar muchas historias sobre Belice. Y sobre ello también vamos a encontrar sobre los tratados que en este caso se dieron entre, eh, más que todo, para esa independencia de Belice. Quizá lo vamos a ver así a grosso modo, pero sí es bueno verlo como es que también Belice quizás en alguna manera fue parte de Guatemala, pero sin embargo, en este caso, pues como Guatemala pues ya no siguió luchando para esto. No sé si hasta ahí tenemos alguna duda, no sé si estamos, si están ahorita ahí o me dejaron solo. Estoy yo, licenciada, pero no, yo no tengo. Sí, nos Gracias, escuchamos, Adriana. licenciado, todo claro. Gracias, Willy. Gracias, gracias. Gracias, mi madre, gracias, Loita. Bueno, por lo menos aquí están. Bueno. Los límites con Belice. En el caso de Belice obtuvo de actualidad con cierta regularidad a lo largo de la vida política de Guatemala, sin que ningún gobierno constitucional o de facto, posteriormente a la independencia, haya podido lograr alguna mínima concesión de parte de Gran Bretaña. Podemos decir, Gran Bretaña, estamos a cuántos kilómetros. Sin embargo, Gran Bretaña tuvo mucho que ver con Belice. ¿Por qué? Pues ahí más adelante vamos a ver cuáles eran las intenciones o cuál era el, o la lucha que tenía Gran Bretaña por, por esta parte del territorio, porque todavía era como se conocía. Entonces, dice, haya podido lograr alguna mínima concesión de gran parte
de Gran Bretaña, mucho menos de Belice como Estado independiente, miembro pleno de la comunidad internacional. La lucha de Guatemala culminó ominosamente para Guatemala con la declaración de independencia de Belice en el año 1981. Perdón. O sea, si nosotros vamos a 1981 para la fecha de hoy, estamos hablando como de qué, de 45 años, no sé si estoy mal, por ahí. Entonces, no hace mucho tiempo, si lo vemos de la independencia de Guatemala, 1821, este 1981, no tiene muchos años. Entonces, quiere decir que en Guatemala dejó ya de tener como ese deseo de seguir luchando a partir de que Belice ya se declarara como una nación, ya tuviera una independencia, y eso fue en 1981. A partir de ese entonces han surgido con mayor ardor y convencimiento el reclamo de Guatemala, quien ha planteado claramente la pretensión. La disputa no es de límites, sino de territorios. No se trata de fijar límites, sino de determinar territorios, ya que como veremos la pretensión guatemalteca lo que es por cerca de 11.000 kilómetros cuadrados. Bueno, ¿cómo surge entonces Belice? Cristóbal Colón descubre Belice en su cuarto viaje por América sin que haya tomado o conste que haya tomado posesión formal en nombre de España. Ahora ya está también ya España. Más tarde, Ñañez Pinzón y Alonso de Ojeda efectuaron expediciones por toda la costa sin que ellos tampoco hayan hecho declaración formal. Cabe mencionar, para fines de establecer en la actualidad un pretendido derecho mexicano a quien perteneció Belice durante el tiempo de la colonia, a Yucatán o a Guatemala. Este punto fue resuelto con una cédula real que estableció el derecho de Guatemala, afirmando que le pertenecía Belice. Entonces, en alguna parte de nuestra historia, Belice sí fue parte de Guatemala. Sin embargo, pues ahí se quedó. Luego aquí resulta la incursión inglesa. Durante los siglos V al XVIII, perdón, del XV al XVIII, España estuvo en guerras varias veces con Inglaterra. Esto dio como resultado un hostigamiento continuo por parte de los ingleses a los barcos españoles en alta mar, especialmente los barcos que regresaban de América transportando riquezas a Europa. Gran Bretaña otorgó a ciertos marineros los que se llamó patente del corso, que los hizo corsarios y que consistía en una autorización especial para que estos marineros atacaran y hostigaran oficialmente los barcos españoles en tiempos de guerra. En tiempos de paz, estos señores corsarios perdían la autorización y patente y se convertían en piratas. Los piratas se refugiaban en las costas y así sucedió que se refugiaron en las costas de Belice. Entre ellos estuvo el pirata Peter Wallace, en cuyo nombre algunos pretenden ver el origen del el nombre de Belice. Los piratas se dedicaron al transporte, al comercio, al contrabando, enviaban a Europa madera y así fue como en un envío se mezcló un ejemplar del palo de tinte. El palo de tinte es algo que fue muy mentado sobre lo que tenía en Belice y era lo que ellos querían eh, aprovechar. Entonces, el palo de tinta existía en abundancia en Belice y ante la demanda de Europa, los piratas y otros comerciantes ingleses se dedicaron a extraerlo y enviarlo a Europa a espaldas de España. Por otra parte, los ingleses, piratas, corsarios, marineros, comerciantes, ocuparon América tierras que estaban bajo la soberanía de España y esta ocupación lo llevó a cabo en el consentimiento de Gran Bretaña. Gran Bretaña en 1962 una lista de sus tierras en América sobre los cuales pretendía ejercer toda clase de derechos y en dicha lista en ese año Belice no aparece. A mediados del siglo XVIII, Francia entró en guerra con Gran Bretaña y España decidió apoyar y pelear al lado de Francia. La guerra se perdió y tanto franceses como españoles tuvieron que pegarse a las condiciones inglesas. Comienza así la época de los tratados. A partir de ahí ya tenía que existir una ley, tenía que existir un tratado sobre qué iba a pasar con Belice. Entonces, ahí encontramos ciertos tratados sobre, desde que en este caso se descubrió Belice,
y hasta 1763 surge el primer tratado. Este fue el Tratado de París y que España reconoce a Inglaterra derecho al corte de palo de tinte. España no renuncia a su soberanía sobre Belice, solamente otorga a Inglaterra una servidumbre sobre Belice. Inglaterra se obliga a destruir todas las fortificaciones construidas en América y especialmente las del Golfo de Honduras. Poco después vuelve España a entrar en guerra con Inglaterra y la vuelve a perder. Se le obliga a firmar el Tratado de Versalles. Luego ya encontramos el nuevo tratado, que fue en 1783, que en este caso lleva el nombre de Versalles. Aquí en este tratado se limita exactamente el territorio dentro del cual Inglaterra puede ejercer su derecho de corte del palo de tinte, a saber, desde el río Hondo hasta el río Belice. Comprende un total de 1.854 millas cuadradas, equivalente a 4.802 kilómetros cuadrados. Luego se otorga a Inglaterra un derecho de usufructo. Ya usufructo, ustedes también ya saben de qué se trata. Y en este caso, Inglaterra le otorga, o se otorga, perdón, a Inglaterra un derecho de usufructo, pero España se reserva expresamente la soberanía sobre ese territorio. Únicamente le daban la oportunidad de poder tener todo lo que ellos necesitaban de este territorio, pero España siempre se iba a reservar la soberanía. O sea, ellos siempre iban a tener como el poder de, ¿verdad? Entonces, si nos vamos, ¿por qué tan lejos España para que tuviera tanto interés en Belice? ¿Verdad? Porque andaban conquistando, andaban viendo dónde tenían también más territorio. Entonces, se trató de fundar en ese territorio una reserva para los ingleses dispersos en América. Luego surge el nuevo Tratado de Londres en 1786. Aquí reafirma la soberanía española y el compromiso por parte de Inglaterra de respetarla. Se extiende el territorio usufructuado hasta el río Sibún. Comprende aproximadamente 727 millas cuadradas, 1.882 kilómetros cuadrados. Además, se otorga a los ingleses el derecho de pesca hasta las islas cercanas, pero en España continúa reservándose la soberanía mediante un derecho de inspección sobre el mencionado territorio. Luego surge que era un gobernador que se llama O'Neill en 1789. Entonces, regresando un poco, los dos tratados anteriores no tuvieron por objeto adquirir territorios, sino únicamente amparar jurídicamente los súbditos ingleses que se encontraban irregularmente en Belice y que se dedicaban sin ningún derecho al corte de maderas y a la explotación de otras riquezas naturales. Eso es lo que se trataba los dos últimos tratados de los que hablamos, que en este caso era de Versalles y de Londres. Pero en este caso de O'Neill era un gobernador de Yucatán y al tener noticias que los ingleses construían fortificación en Belice, se organiza una expedición armada para atacarlos y sacarlos. Solamente se da un intercambio benigno de fuego y O'Neill se ve obligado a retirarse. De hecho, lo invocan los ingleses para pretender un derecho de conquista sobre Belice. Entonces, luego, a raíz de eso que sucedió con este gobernador, sale el Tratado de Amiens en 1802. Al final de otra guerra, Inglaterra devuelve a España las posiciones que le había quitado en América. Su majestad británica restituía a la corona francesa y sus aliados, a saber, a su majestad católica y a la República Batava, todas las posiciones y colonias que le pertenecían. Luego surge el Tratado de Madrid en 1814 y aquí ratifica el contenido del anterior tratado, o sea, el de Amiens en 1802, y se da la independencia centroamericana en 1821. En virtud del principio utis possetis, el territorio usufructuado por los ingleses pasa a Guatemala libre de cualquier gravamen. Discusión. Los mexicanos alegan que el territorio en ese momento usufructuado por los ingleses, es decir, hasta el río Cibú, pertenecía a Yucatán. En esa virtud sostiene México su pretensión en esa parte de la actualidad. Guatemala trata de negociar con los ingleses, pero estos renuentes reclaman dominio sobre su territorio. Los ingleses no reciben el embajador nombrado por Guatemala. En 1830 al 35, aquí los ingleses siguen penetrando un territorio guatemalteco, por lo que Guatemala otorga una concesión al señor Juan Galindo en un lugar fronterizo de Belice para que frene a los ingleses.
Aquí, si nos damos cuenta, hay muchos tratados, pero ¿qué es lo que trata, valga la redundancia, es cómo iban o quién al final iba a tener la soberanía de ese Estado, quién iba a tener el derecho de poder decir, bueno, aquí nosotros mandamos. En este caso, pues, lo tuvo mucho tiempo España. Inglaterra quería de alguna manera también. Sin embargo, se le dio algunas concesiones, se le dio en este caso el usufructo durante un tiempo para poder extraer todo lo bueno que tenía o que de cierta manera tiene Belice, ¿verdad? Guatemala en este caso no metió ni las manos porque acá otros como que eran los que aprovechaban eso. Entonces, luego pues vamos a encontrar el Tratado de Clayton porque acá ya tendría que entrar también otra nación que era también poderosa y que es Estados Unidos. Entonces, acá este tratado de Clayton Bowler se da entre Estados Unidos y Gran Bretaña y se obtiene un acuerdo para la construcción de un canal en Centroamérica y el compromiso formal de Gran Bretaña de no adherir más territorios en Centroamérica. Y según el artículo 1 dice, los gobiernos de Estados Unidos y la Gran Bretaña por el presente que ni el uno ni el otro obtendrán ni se obtendrá jamás por sí mismo ningún predominio exclusivo sobre dicho canal y conviene que ni uno ni el otro construirán ni mantendrán jamás fortificaciones que lo dominen. Luego, vuelve otra vez con otro tratado en 1855 y aquí se trata de Dallas Clarendon entre Estados Unidos y Gran Bretaña y suprime la cuestión de Belice y se establecen los pretendidos límites hasta el río Sarstone, que era para ampliar un poco más. Luego salen estos que eran otro tipo de personajes que eran los filibusteros. Nicaragua cae en manos de los filibusteros, Centroamérica los expulsa, capturan a William Walker, quien es fusilado en Honduras. En este momento, dos hechos preocupan a Guatemala. La seria amenaza de los filisteros, el hecho de que los ingleses habían penetrado ya en el sur hasta Izabal y el norte hasta Petén, Flores Petén. En este momento, Inglaterra propone a Guatemala un tratado de límites en Belice, cambio de prestarle protección contra este filibusteros. Eran como alguien que querían como querer entrometerse dentro de lo que es Belice. En el fondo se pide que se otorgue a Inglaterra dominio sobre Belice, pero eso no se podía decir porque según el tratado de Clayton Butler, Inglaterra se había obligado a no adquirir territorios en Centroamérica, entonces no los podían tener. Y luego se da un tratado entre Inglaterra y Guatemala. Entonces, luego surgen también convenciones entre la República de Guatemala y, en este caso, la majestad británica relativa a los límites de Honduras británica. Y está ese tratado también, que es parte de la historia, no lo vamos a entrar a conocer todo. Y luego dentro de todo lo que ustedes puedan ver en el libro van a encontrar mucha historia sobre cómo se fue dando entre una propuesta y otra. Aquí dentro de ellos pues ya tuvo que ver también la ONU para conocer sobre esa diferencia que había entre los diferentes países, tanto Guatemala como Gran Bretaña, México, todos ellos. Y ya cuando surge que en este caso la independencia de Belice. Ahí como que se termina, ¿por qué? Porque aquí ya no podían disponer, aquí eran ellos como una nación libre y soberana. Eso fue cuando se dio en 1981. Y luego, ya el reconocimiento del Estado de Belice por parte de Guatemala, el 14 de agosto de 1991, la Secretaría de Relaciones Públicas de la Presidencia de Guatemala publicó un comunicado por medio del cual el presidente de la República declaraba de conformidad con la Constitución y el derecho internacional, se reconocía el derecho de Belice a la libre determinación. Asimismo, digo que se continúa
se continuaría negociando y se votarían las instancias legales para la resolución definitiva del diferendo territorial. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, en una ocasión hubo una votación donde se iba a definir ese diferendo territorial entre Guatemala y Belice. Una consulta popular. Aquí no era que Guatemala fuera a pelear por territorios, no, aquí era solo para ese diferendo entre Guatemala y, y Belice. Entonces se dio una votación aquí en Guatemala, no sé si ustedes se recuerdan de eso, pero se dio una votación y luego se tenía que dar una votación también en Belice. Y hasta ahí nomás se supo, ya no se supo más ni qué pasó, porque solo fue un gasto para Guatemala que al final no se logró nada, porque en Belice no, ya no se dio eso. Entonces, y si se dio, tampoco salió nada a la luz sobre eso, solamente se quedó Guatemala, que como con esa votación que hubo, no me recuerdo, quizás ustedes lo pueden buscar en internet, van a encontrar ahí que hubo esa votación y nos hicieron ir a votar sobre ese diferendo entre Guatemala y Belice. Entonces, de ahí con relación a Belice, ya se da, como les digo, lo que es esa división. Ya Guatemala, ya independiente, y Belice también de esa misma. No sé si hasta ahí tenemos dudas al respecto. Ya lo que venimos ahorita agotando, como les digo, ya es sobre lo que contempla el contenido y para que nosotros vayamos viendo. Según el contenido, lo que nos queda es la adquisición del territorio, de lo que vimos, territorio de Guatemala y sus delimitaciones, límites con Honduras, límites con El Salvador, límites con Belice, historia de tratados sobre Belice, que es lo que estábamos viendo ahorita, y las propuestas alternativas de Guatemala. Entonces, y el último punto que nosotros tenemos para definir y terminar con el contenido son esas instituciones, protección del derecho humanitario, neutralidad y medio ambiente. Acá es cuando nosotros vamos a ver, eso quizás, no sé si en el libro, creo que está más adelante, no va en el mismo orden como tal vez ahorita lo estamos viendo, porque el libro es más extenso, pero más adelante ustedes van a encontrar, quizás para algunos, y lo tienen ahí, eso está en la novena parte del libro. Aquí vamos a encontrar los refugiados, desplazados y derecho humanitario. Y ahí pues también luego pues vamos a explicar sobre el asilo, sobre lo que son el derecho internacional públicos y los refugiados, y el derecho humanitario. Y la neutralidad también, que es parte de ello. El medio ambiente también. Y sobre cómo es que, en este caso, que también hay partes sobre cómo sucedió todo lo de la guerra interna en Guatemala, cómo se dio entre eso, ese desplazamiento, porque vamos a ver la diferencia, desplazamiento, asilo y refugiados. Son tres términos totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces alguien dice, no, es que tal persona pidió asilo en Estados Unidos, habría que ver si es asilo o es refugiado. En Guatemala dieron asilo, pero ¿es asilo o refugiado? O sea, hay una diferencia, como también desplazados. Entonces, esos términos, pues nosotros vamos a ver en la próxima clase, pero esto lo que nos sirve y es como para adelantar también qué es lo que queda de parte del contenido. El derecho internacional público pues es extenso más que todo, en el caso de que nosotros hemos estado viendo durante este semestre, es parte de la historia, parte también de cómo se divide un territorio, cómo está estructurado un territorio, cómo es la adquisición de un territorio, que al final también qué tratados podemos nosotros utilizar, en este caso, para el derecho internacional público. Pero cuando ya nos vamos a este punto, que es lo último, aquí pues ya nos habla de
sobre aquellas personas también que en algún momento pues estuvieron sobre la guerra interna en Guatemala, que eso fue de 1960 para 1996, que fueron 36 años de guerra interna. ¿Qué pasó con todas estas personas? ¿Hacia dónde se fueron? Si esto los apoyaba o no los apoyaba el derecho internacional público. ¿Habían o no habían algunos tratados que también les hicieran valer los derechos? Ahora pues algunos han regresado al país y ya porque regresan muchos que se fueron hacia México, porque era el lugar más cercano que les quedaba por lo que se estaba viviendo en Guatemala. Algunos se quedaron a vivir allá, otros regresaron, o al día de hoy todavía siguen regresando, algunos, ¿verdad? Pero es parte de esa historia de lo que se trata el derecho internacional público. Entonces, por mi parte, como les digo, en el caso del día viernes, según no hay clases porque es asueto, entonces no van a haber clases para todos. Entonces, no creo que nos van a mandar de plano eh, el oficio ahí donde ese día. Pues, yo solo me estoy adelantando, pero creo que así va a ser por la misma situación. Entonces, definitivamente va a ser algo que lo vamos a ver hasta la próxima semana, que va a ser el día martes, digamos, de hoy en 8, que ya vamos a estar en el mes de mayo, y solo vamos a tener quizás una o dos clases, o quizás solamente la otra semana, que son las dos clases nada más, porque a partir del 15 ya vienen los exámenes otra vez, ¿verdad? Entonces estamos como que muy cortos y se nos fue el noveno semestre, ya ustedes ya van a estar a un semestre de poder entonces cerrar su carrera y creo que ahí terminamos el año, ¿verdad? Entonces, por mi parte, como les digo, yo les agradezco ahí por toda su atención, por esperarme en ese momento, pero el tráfico estaba bastante y venía un poquito atrasado y con todo. Entonces, gracias ahí por conectarse al momento que les dije y que gracias también porque la comprensión. Y esperamos primero Dios, yo como les digo, en el término de esta semana, pues tener sus notas para que si es ya la próxima semana, ustedes ya estén listos solo para que entren ya a su examen final y tener su clase bien ganada, ¿verdad? Entonces, de antemano les agradezco mucho por su amable atención. Dios les bendiga y que el resto de la semana, pues, reciban todas las bendiciones y que también, antes de desconectarse, solo quiero que por favor, si se me pueden ahí encender la cámara rapidito para poder entonces tomar ahí la foto, si no me... Gracias. Sí. Entonces, quienes todavía están ahí, que me puedan apoyar para poder tomar. Vamos a ver. Gracias, Edson, porque ahí, pues ahí está en la moto, pero ahí estamos. Entonces, voy No, a gracias, Alex. Gracias. tomarlo. Disculpe, pero estoy pendiente de su clase. Ahí estamos ahora. Gracias. Gracias, Zoe, porque ahí pues parte de la enseñanza de lo que también nos interesa de que ustedes ahí lo vayan recibiendo. Entonces, ya tengo ahí ya la toma para que sí recibimos clases. Gracias a todos por los que encendieron su cámara y que también se conectaron. Que Dios me los bendiga y primero Dios, nos vemos hasta el próximo martes. Buenas noches, Bendiciones. licenciado. Gracias, bendiciones a todos, gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, bendiciones, que se le